Muy bien, estamos estudiando la primera carta de Corintios. Estamos estudiando el capítulo 9 de Primera de Corintios. En este capítulo, Pablo está presentando su defensa y está también presentando sus credenciales como apóstol de Jesucristo. Principalmente lo hace por defensa en contra de aquellos que estaban difamándolo a él y que estaban queriendo privarlo respecto a sus derechos y libertades como autoridad de la iglesia. Entonces, Pablo ha comenzado primero presentando sus credenciales de su encuentro personal con Jesucristo. Cómo el Señor fue quien lo envió a él, ¿verdad? Como autoridad de la iglesia y como misionero a tierras gentiles. También él les dice: el sello de mi obra son ustedes, son la iglesia. O sea, es el fruto de que verdaderamente el Señor lo ha llamado a desarrollar un ministerio en tierras gentiles, y ellos mismos, quienes están dudando de su autoridad sobre la iglesia, ellos mismos son el sello de la obra o el respaldo que verdaderamente Dios lo ha enviado a este lugar. Ahora, seguido con esto, el enfoque de Pablo no es solamente presentar defensa respecto a sus derechos y libertades como autoridad sobre la iglesia, sino que también porque resulta que la iglesia de Corinto estaban dudando y estaban refutando contra Pablo respecto al apoyo financiero para su ministerio, para su manutención. Y Pablo entonces se defiende de esto diciéndoles a través de 4 o 5 argumentos respecto a cómo el trabajador, tanto del ámbito espiritual como el que trabaja en un trabajo secular, tiene derecho a poder tener una parte de manutención para sí mismo. Tiene derecho a tener una retribución, un pago por su trabajo. Ahora, lastimosamente, hemos visto cómo muchas personas se han abusado de este tema dentro de la iglesia. Pero gracias a Dios por Pablo y por las preguntas que esta iglesia tenía para Pablo. Porque Pablo aquí lo que está haciendo es respondiendo ante las dudas y preguntas que la iglesia tenía. Gracias a Dios por esto, porque podemos conocer la manera sana, bíblica y correcta de cómo funciona el apoyo y la manutención del pastor, del misionero, del plantador de iglesias, del evangelista dentro de la iglesia. Y cómo esto no lo convierte en algo más sobre la iglesia, sino que es un igual, un miembro, parte del cuerpo de Cristo, pero con una función distinta. Y vemos así cómo Dios involucra a la iglesia también para su obra a través de diferentes miembros. Y esto no quiere decir que Dios se está aprovechando de la iglesia, no, sino que todo el cuerpo está colaborando, está inmerso y está siendo involucrado en la obra del Señor. Y por eso la importancia de que Pablo presente la defensa, para que la iglesia comprenda que no es acerca de Pablo, no es acerca del ministerio, no es acerca de los apóstoles, es acerca de todo el cuerpo de Cristo y de la obra que el Señor está haciendo a través de diferentes personas que tienen llamados y funciones diferentes dentro del cuerpo de Cristo. Y todas son necesarias. Todas. Esto no quiere decir que yo voy a quedarme sin el sustento para mi familia por darle a la iglesia o por darle al pastor. No está queriendo decir eso, sino que está mostrando cómo de manera voluntaria, y Pablo habla de esto en otra de sus cartas, habla de cómo de manera voluntaria, conforme ha dispuesto en su corazón, el creyente puede apoyar la obra del Señor de manera voluntaria, con libertad. Es parte de las libertades que tenemos en Cristo. En el Antiguo Testamento era impuesto al pueblo de Israel pagar sus tributos, el diezmo. Pero en Cristo tenemos la libertad
de que sea por convicción propia y que sea de manera voluntaria, que en nuestro corazón queramos aportar al reino de Dios para su obra y permitir que Él nos use a través de su provisión para glorificar su nombre y que el Evangelio continúe siendo difundido. Y por eso es que la iglesia debería hoy apoyar no solo al pastor, sino al misionero, a aquella persona que ha sido enviada a plantar una iglesia, aquella persona que está involucrada en alguna obra específica que el Señor ha predispuesto ya para la persona. Pero de nuevo, de una manera libre, con gozo y con voluntad de poder hacerlo. Y también con la posibilidad de hacerlo, lo cual es algo muy importante. ¿Y por qué menciono esto? Porque tanto en este tiempo como en el actual, hay muchas personas que ven en el ministerio una opción para no trabajar, una alternativa para no trabajar. Y para ese tiempo, en el primer siglo, había muchos falsos maestros, falsos profetas, que estaban queriendo abusar de la fe, utilizando el Evangelio como una manera de negocio, de poder enriquecerse, desenfocándose completamente del propósito verdadero que es el Evangelio. Pero entonces Pablo nos enseña cuál es la manera sana y correcta de cómo debe proceder la iglesia, pero también cómo debe de proceder el ministro del Señor. Porque él se abstiene de hacer uso de este derecho. Él pone todos los argumentos para que la iglesia pueda comprender que él verdaderamente tiene el derecho de recibir su apoyo. Pero no solamente él, si fuese el caso, también su familia, como con los otros apóstoles. Pero en fin, el punto de Pablo no es el hecho de tener la razón acerca de que él es un apóstol, o un pastor, o una autoridad sobre la iglesia. El punto de este capítulo es Pablo mismo dando ejemplo desde su propia experiencia de cómo se debe de aplicar el conocimiento del Señor, sobreponiendo sobre cualquier conocimiento el amor a Dios, al Evangelio y a la iglesia. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior, capítulo 8, Pablo le habló a aquellos gentiles y personas de la iglesia, hermanos de la fe, que estaban comprando carne en el mercado del templo pagano, porque era más barato. Y Pablo les dice, si ustedes quieren comprar en el mercado, no hay problema. Pero sepan que los hermanos nuevos en la fe o no tienen el conocimiento pleno acerca de cómo funciona la libertad en Cristo, están teniendo problemas porque ellos están dejando su vida pagana a un lado para seguir a Cristo, pero los están viendo a ustedes comprar la carne que ya fue sacrificada a los ídolos. Y tal vez ustedes en su libertad dicen, esto no me afecta en mi caminar cristiano. Excelente, qué bueno que tiene esa convicción, pero vean que está afectando al hermano en la fe y esto puede ser piedra de tropiezo para aquel que está queriendo seguir a Cristo. Y esto puede ser una motivación para que él vuelva a su vida anterior. Y de igual manera, esto podemos aplicarlo. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra actualidad? Con las bebidas alcohólicas. ¿Usted quiere tomar algo en su casa? A ver, hágalo. Si la convicción que hay en su corazón de que esto va a ser edificante para su vida, edificante para su familia y edificante para poder alcanzar a otros, si usted ve que esto es edificante para alcanzar a otros, hágalo. Pero sepa que muchas veces vamos a venir a rendir cuentas delante del Señor, teniendo el conocimiento de cómo podemos afectar a los demás respecto a nuestras decisiones. Y ese es el punto de Pablo, que el amor a nuestro hermano se ve reflejado, el amor a Dios se ve reflejado en el amor que tenemos por nuestros hermanos. Si vemos que estas decisiones van a afectar no solamente mi familia, sino lo demás de mi entorno,
dentro de la iglesia, Pablo les dice, absténganse, porque esto ni le va a añadir ni le va a quitar respecto a tu salvación, respecto a tu favor delante de Dios. Pero sí puede provocar una piedra de tropiezo, un tropezadero en la vida de su hermano. Y puede llevarlo a pecar, porque no tiene la madurez ni el entendimiento. Entonces, basado en esa misma línea, Pablo habla en el capítulo 9 desde su propia experiencia. Yo tengo este derecho, mas sin embargo, yo me abstengo de eso por amor al Evangelio, por amor a Cristo, con tal de que no haya ningún obstáculo para que con libertad puedan escuchar el Evangelio de salvación. Entonces, es bíblico que el pastor pueda, y el misionero, y el evangelista, pueda recibir apoyo de la iglesia. Es bíblico. Es bíblico que el pastor trabaje con sus manos también. Es bíblico. Ambas son bíblicas. Mas, sin embargo, queda entonces a la convicción de que el Espíritu Santo puede darle a la iglesia y al ministro del Señor. Sobreponer sobre sus intereses el amor a Cristo, al Evangelio y a la iglesia. Esa es la premisa. Vamos a retomar entonces a partir del versículo 12 en el capítulo 9. Dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo está hablando y está reconociendo que la iglesia está apoyando parte de sus líderes y ancianos que están en Corinto. Pablo les dice, así como ustedes, otros participan de este derecho, ¿cuánto más nosotros? Tenemos derecho también de participar en ello, de que ustedes puedan apoyarnos financieramente en los viajes misioneros. Porque Pablo fue quien vino a la ciudad de Corinto y trajo el Evangelio. Y se quedó con ellos alrededor de 2 años plantando la iglesia, formando discípulos, para que ancianos fuesen levantados para guiar a la iglesia. Pero él dice, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Quiere decir que Pablo, y recordemos, cuando él viene a Corinto, él comienza a trabajar con sus manos. Él comienza a trabajar en la fabricación de tiendas. Y a través de este trabajo es que tiene contacto con Aquila y Priscila, judíos cristianos que venían exiliados de Roma. Y ellos eventualmente van a discipular a Apolos. Y Apolos para este momento ya está liderando en la iglesia de Corinto. Entonces, es parte de lo que Pablo está queriendo darles a entender, que lo ha soportado todo. Ha tenido tiempos de hambre, de escasez, pero ha podido trabajar para solventar eso. No está exigiendo a la iglesia, usted tiene que apoyar, no. Sino que él trabajó para poder equilibrar sus finanzas y poder continuar con el llamado, porque esto es la meta de Pablo, esta es la prioridad de Pablo, el Evangelio. Entonces, después de esto, Pablo les dice, versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anunciaron el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo está poniendo 2 argumentos válidos. El Antiguo Testamento como la ordenanza de Cristo. Los sacerdotes y los trabajadores del templo en el tiempo antiguo tenían la oportunidad de comer de los panes que habían en el templo y de todo aquello que había sido traído como una ofrenda al Señor. Y se les permitía tener parte de su sustento ahí.
Pero luego Cristo, cuando envió a los discípulos en la misión de los 12, les dijo, no lleven doble alforja ni doble vestido, porque ustedes van a recibir la provisión de Dios en donde quiera que vayan. Entonces no se trata de la retribución, ni del pago, ni de la recompensa. Se trata de que el corazón de siervo, el corazón del creyente, que sea un corazón de siervo, esa es la prioridad para poder continuar predicando el Evangelio. Sabiendo y comprendiendo de que el Señor es quien va a proveer y va a utilizar los medios que Él quiera usar, sea la iglesia, sea un trabajo secular o sea alguna otra manera, para proveer a la persona que Él quiere guiar y quiere poner sobre la iglesia para guiar a su rey. Entonces está poniendo esto en balanza. Él no quiere poner ningún obstáculo para que el Evangelio llegue a los corazones de las personas. Y de igual manera deberíamos de considerar esto el día de hoy. Que el Evangelio sea nuestro fundamento, sea nuestra prioridad, antes que nuestros propios beneficios. En el versículo 15 continuamos, dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, gloria a Dios, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Entonces, es claro, Pablo no se ha aprovechado ni quiere sacar provecho, y no les está diciendo esto solamente para ahora venir a reclamarles. Él simplemente está poniendo su defensa para todos aquellos que quieren difamar y que quieren menospreciar la autoridad que el Señor le ha dado. Y no es que el desprecio vaya a ser menos de Pablo, no, sino que Pablo está cuidando el corazón de aquellos que están queriendo murmurar contra el siervo del Señor. Alguien que ha sido diligente, que ha sido prudente en su caminar, en el ministerio, en la comisión que le ha sido dada. Pablo les dice, yo no tengo, yo no me estoy aprovechando. Yo he trabajado, tampoco he escrito esto como para que ahora sí comiencen ustedes a enviarme algún apoyo. No, en absoluto, porque prefiero morir. Pablo está dispuesto a negarse a sí mismo y pasar las necesidades por las que tuvo que pasar, que más adelante, después de haber escrito esta carta, pasó por naufragios, hambre, desnudez, ya había pasado casi que hasta la muerte, y lo ha soportado todo por amor a Cristo, por amor al Evangelio, por amor a la iglesia. Entonces, versículo 16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Y esto es algo sumamente importante, porque Pablo con esto está dando a entender de que él comprende que el Señor es quien lo ha salvado, lo ha alcanzado, lo ha transformado, lo ha llamado y lo ha enviado. Por lo tanto, toda la obra es de Él y solamente de Él, del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Pablo no tiene nada de qué gloriarse. Es que yo planté esta iglesia. Es que tengo tantos miembros en esta otra congregación y aquella iglesia y aquel otro. No tengo nada que gloriarme. Nada soy. Toda la obra es del Señor. Es más, nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 17, versículo 10, ¿sabe qué le dijo a sus discípulos respecto a su obediencia a la obra que tenían que hacer? Lucas 17:10, el Señor les dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, o sea, cuando hayan sido obedientes con todo lo que yo les he encomendado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. No es que el Señor está menospreciando el trabajo de los discípulos, sino que está dándoles a entender
en dónde deben estar bien puestos sus pies. Está dándoles a entender, está haciéndoles meditar en que deben comprender que en el Señor, Él y solo Él es nuestra gloria. Nadie más. Solo Él. Entonces no tenemos nada de qué gloriarnos. El tiempo que el Señor nos ha tenido acá para servir, no tengo nada de qué gloriarme. Los viajes misioneros, los lugares donde hemos estado, no tengo nada de qué gloriarme, porque todo ha sido Cristo y simplemente he puesto mi vida para que Él la use conforme a su voluntad. ¿Ha costado? Sí, ha costado, pero aún así no tengo nada de qué gloriarme. Al igual que Pablo, y creo que esta debería ser también la postura de cada creyente. Cuando en su familia hay alguien alcanzado por el Señor, no tengo nada de qué gloriarme. El Señor es quien ha hecho su obra. Es su gracia y su misericordia. Y esto nos va a ayudar a mantener la humildad en nuestros corazones. Y el enfoque puesto en que no es acerca de nuestra manutención, sino que es acerca del Evangelio y la obra del Señor. Ser obedientes a su llamado. Versículo 16, en la segunda parte, dice: porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Y sabe, esta frase podemos percibir el temor que Pablo tiene respecto al Dios único y verdadero. Ay de mí, porque es a Él a quien tengo que darle cuentas respecto a la obra que Él me ha llamado a hacer. Ay de mí si no cumplo con diligencia y con responsabilidad el llamado que el Señor me ha hecho en mi vida. Y esto Pablo lo está diciendo para él, pero es aplicable para el pastor de hoy en día, para el misionero. Ay de mí, ay de aquel que quiera abusar de la iglesia, ay de aquel que quiera aprovecharse de la iglesia y los recursos de la iglesia para su propio beneficio y no cumplir con el llamado de anunciar y difundir el Evangelio de salvación, de predicar la pura palabra de Dios y la sana doctrina. Porque es delante del Señor donde vamos a ser llamados a cuentas. Es Él, el dador de cada don. Por lo tanto, debemos de ser buenos administradores. Y Pablo tenía claro entonces cuál es su llamado. No es hacer finanzas, no es hacer dinero a costas de la iglesia. Es a predicar el Evangelio puro y sencillo, guardando su pureza. Ese es el llamado y Él lo tiene claro. Versículo 17 dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Versículo 18: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Note que 3 veces menciona en este versículo la palabra Evangelio. ¿Por qué? Porque este es la prioridad, el enfoque de esta sección, el Evangelio. Por eso, entonces, les dice: si de buena voluntad lo hago, recompensa tendré. A ver, todos vamos a tener una recompensa en el Señor por las diferentes obras que hagamos en este mundo. Obras no en nuestra voluntad, en nuestras buenas intenciones, sino obras de obediencia en el Señor. Entonces, respecto a cada obra de obediencia, el Señor tendrá recompensa para cada uno de nosotros, conforme a nuestro proceder en obediencia. Pero aquellos que de mala gana cumplan con pero aquellos que de buena voluntad cumplan con el llamado de predicar el Evangelio con su vida, no solo con sus palabras, tendrán una recompensa mayor, porque de buena gana y buena voluntad lo hicieron. Es lo que Pablo está queriendo decir. Sea de mala gana o de buena,
Vamos a tener que hacerlo. Todos tendrán recompensa. Pero aquel que de buena voluntad lo haga, aún mayor recompensa tendrá. ¿Por qué? Porque sabe que en el Evangelio está su deleite y está su recompensa. No en esta tierra, sino en la eternidad. Y el versículo 18, por eso él dice, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es mi premio? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ese es su galardón. Saber de que no fue obstáculo para que nadie viniera a Cristo, de que nadie fuese expuesto del Evangelio y que cualquier obstáculo, pretexto que la persona quiera tener, nunca va a poder decir, Pablo abusó de nosotros para predicar el Evangelio. Pablo abusó de la iglesia, la saqueó, manipulando la palabra de Dios, usando el don y el llamado que Dios le dio para manipular a la iglesia y buscar su propio beneficio. Y por eso les digo, gloria a Dios, porque Pablo nos enseña, el Señor a través de Pablo nos enseña cuál es la manera diligente, sana y correcta en la que funciona la dinámica entre el pastor o el ministro con la iglesia. Es una sinergia que hay, conjunta. No es nada acerca del pastor o del misionero o del evangelista. Ninguno de esos tiene mayor gloria que lo que Dios puede hacer a través de cada miembro de la iglesia. De la obra que Dios puede hacer a través de su cuerpo. Versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces Pablo está diciendo, yo soy libre de conciencia, no he abusado, me he abstenido de mi derecho, pero también está haciendo hincapié en su ciudadanía romana. Pablo es ciudadano romano, pero también fue criado como judío, fariseo. Por lo tanto, esto le da la libertad de poder ser como, por decirlo así, un camaleón, de poder adaptarse tanto entre los gentiles como con los judíos. Entonces, continuamos. Y esto lo ha hecho para ganar a mayor número. Se ha hecho siervo de todos. Versículo 20 dice, me he hecho a los judíos como a judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Propiamente está refiriéndose a los judíos. Y recordemos que en cada uno de sus viajes, el primer lugar que él visitaba era la sinagoga, para poder comentar, incluso Pablo poder celebrar con ellos ciertas tradiciones judías que no comprometían su testimonio ni su fe en Cristo, pero venía, las compartía con ellos, exponía las palabras, la palabra de Dios, las escrituras, la Torá, y a través de ella exponía y dirigía las profecías hacia el cumplimiento en Cristo Jesús. Y en cada lugar que estuvo en la sinagoga, después de esto, muchos de ellos le seguían, cuando lo echaban ya de la sinagoga. Entonces Pablo podía tener la facilidad de poder compartir con ellos. Versículo 21 dice, a los que están sin ley, esto es a los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Cuando habla de la ley de Cristo, está hablando de que es la ley del amor ágape, la cual es el amor a Dios, pero también un amor fraternal con las demás personas. Esta es su fundamento, la premisa de la vida cristiana. Sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo está usando su nombre griego.
Su nombre hebreo es Saulo, pero su traducción al griego es Paulo. Y él lo comienza a utilizar, ¿por qué? Porque está siendo enviado a tierras gentiles. Entonces, él tiene la facilidad de poder conectar con ellos porque tiene un nombre de ciudadano romano. También cuando él fue a Atenas, antes de llegar a la ciudad de Corinto, él compartió con los filósofos de aquella ciudad. Lo invitaron al Areópago, el lugar, el escenario top de los filósofos de la época, en donde se compartían diferentes creencias, nuevas posturas, filosofías, etcétera, cosas paganas. Pero Pablo fue invitado a este lugar porque él estaba enseñando, predicando acerca del Dios no conocido. Y tenía la facilidad de poder mezclarse con ellos de esta manera, poder conversar de política, de la vida social, de la vida humana, porque tenía el conocimiento. Pero con el objetivo de llegar al punto final de enseñar el Evangelio de Cristo y enseñarles el camino hacia la salvación a través de Jesucristo. Él podía sentarse a la mesa con gentiles, aunque sabía que lo que tenían en la mesa tal vez era carne, porque los judíos para ese tiempo aún mantenían su dieta kosher, aún siendo judíos cristianos. Y no pasa nada, Pablo no tiene problema con eso. Él mismo también se abstuvo muchas veces de poder consumir otras cosas para mantener su dieta como judío. Pero no tenía problema en sentarse a la mesa con los paganos, con los gentiles, con tal de poder tener la oportunidad, buscar la oportunidad de predicar el Evangelio. Eso sí, él no se sobrepasaba los límites, ¿verdad? No era que se iba a sobrepasar los límites como para ir a meterse a la cantina o al bar, con tal de anunciar el Evangelio en ese lugar, sino que él mantenía los límites porque esto podía ser de tropezadero para aquellos hermanos nuevos en la fe. Entonces, él se hizo de todos, para todos, con tal de predicar el Evangelio y hacerse copartícipe de él. Y esto, ¿sabe?, nos recuerda la vida de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, no estimó ser igual a Dios para tomar forma de siervo y venir a este mundo, vivir entre nosotros. Y estando en esta tierra, y lo vemos en la vida a través de los evangelios, unirse y juntarse y conversar con el ser más pobre, con el enfermo, con el leproso, con el que era rechazado por la sociedad judía. No tuvo problema para conversar con Nicodemo, un fariseo, ni con los demás fariseos. No tuvo problema para hablar con la mujer samaritana, la cual era también despreciada por los judíos. No tuvo problema para hablar con el centurión romano, hombre gentil. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de cómo saber mantener y cómo hacer uso de nuestra libertad en Cristo, pero sabiendo cuáles son los parámetros, teniendo claro el objetivo, que es difundir el Evangelio por amor a ellos, sabiendo de que muchas veces vamos a tener que abstenernos de cosas por amor a nuestros hijos, por amor a mi hermano, a mi hermana, por amor a la congregación. Vamos a tener que abstenernos, y esto ni te va a añadir más ni nada. Pero ¿sabe cuál es la lucha? Con nuestro orgullo, con nuestros intereses. Y no es legalismo, simplemente es tener el amor fraternal presente en nuestros corazones. El Señor mismo se negó a sí mismo con tal de dar salvación a todos. Aunque Él tenía derechos, aunque Él podía bajarse de la cruz, pero por amor se negó a sí mismo para entregarnos a todos la salvación. Versículo 24
hasta el final, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué hermosa imagen la que Pablo plantea acá, porque Pablo le está hablando a griegos, gentiles. La ciudad de Corinto la ciudad de Corinto albergaba las segundas justas olímpicas antiguas más importantes. Por lo tanto, el pueblo entendía de que Pablo estaba haciendo énfasis acá. Está mencionando un atleta, está mencionando un luchador y está mencionando un heraldo. El heraldo era el que anunciaba las reglas de las justas. El heraldo era el que compartía, exhortaba y animaba a algunos atletas o aquellos que estaban acercándose a romper una regla. El heraldo era el que también se encargaba de mencionar o de nombrar a los ganadores de las justas y entregar los premios. Pero también era partícipe de las justas olímpicas. Era un atleta más. Y eso no le daba, no lo excluía a él de cumplir con cada una de las reglas. Si él rompía una de las reglas, entonces también perdía, era eliminado de las justas y perdía la posibilidad de obtener un premio, de competir por un galardón. Entonces, teniendo esta imagen, vamos a ver, Pablo dice o compara esto con la vida cristiana. El atleta tiene que prepararse físicamente, alimenticiamente y también mentalmente para el día de la competencia. Eran 9 meses, alrededor de 9 meses, la preparación del atleta para una carrera. Durante todo ese tiempo entrenaba, se abstenía de muchas cosas para poder prepararse. Y eso no es ajeno al día de hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los atletas? Se levantan temprano, se abstienen de muchas otras cosas con tal de enfocarse por lograr completar la carrera, y la meta es lograr un premio. Entonces Pablo compara esto con la vida cristiana, diciendo, nosotros como creyentes somos como este atleta de alto rendimiento. La única diferencia es que nosotros no entrenamos, sino que todos los días estamos en estas justas. Esta es una maratón hasta el día en el que entremos a la eternidad con nuestro Señor. Entonces no podemos darnos el lujo de entrenar, por decirlo así, sino que es una continua preparación, es un continuo proceso, y en ese proceso tenemos que abstenernos de cosas que vayan a afectar nuestro rendimiento espiritual. Y tenemos que estar preparados. Y esa es parte de la libertad que tenemos en Cristo. Pero en medio de esta maratón, también compara al luchador, específicamente al boxeador, porque cuando él dice, al final del versículo 26, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, está haciendo referencia a la manera en la que el boxeador se entrenaba, que muchas veces creo que es un entrenamiento, tiene un nombre como entrenamiento de sombra o pelea de sombra para hacer sparring, en donde él no está con un luchador, sino que mentalmente se está imaginando a su contrincante y está haciendo movimientos, golpeos al aire continuamente para ejercitarse. Pero Pablo dice, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y lo que está queriendo dar a entender es que nuestra vida cristiana muchas veces, nuestra vida cristiana es una continua lucha también. ¿Y por qué Pablo dice que él no golpea el aire? Porque él conoce cuál es su contrincante diariamente. Su contrincante es su carne.
Nuestra carne es nuestro contrincante diariamente. Y usted no puede cederle a su carne la posibilidad de golpearlo. ¿Por qué? Porque en ese momento usted comienza a ceder a su orgullo, a sus propios beneficios o al placer de la carne, del pecado. Y por lo tanto, entonces Pablo ilustra esto de esta manera. Tenemos que estar anuentes continuamente sabiendo de que nuestra lucha es contra nuestra carne. Todos los días sabemos cuál es nuestro contrincante. Nuestro mayor enemigo es nuestro viejo hombre antes de Cristo. Y tenemos que golpearlo, no que literalmente usted se golpee, pero sí que se discipline a usted para ponerse en línea con la voluntad del Señor. ¿Y por qué es que menciona al heraldo al final? Porque él no quiere ser eliminado, de que después de que le ha dicho a la iglesia, ame a su hermano, que la premisa de la vida cristiana debe ser el amor a Dios, el amor ágape, el amor fraternal. No vaya a ser que él mismo comience a buscar y a hacer uso de sus derechos y decirle a la iglesia, ven, apóyeme. No, yo me abstengo de esto por amor a ustedes y por amor a mi Señor, para no abusar y no romper las reglas que ya yo les he marcado. Y no es que él está diciendo, voy a perder mi salvación. No está hablando acerca de la salvación. Está hablando acerca del premio, de la corona incorruptible que le espera junto al Señor. Él no quiere ser privado de esto solo por causa de sus beneficios y de su vanagloria y de su carne y de querer buscar abusar de la iglesia respecto al apoyo financiero. Él prefiere abstenerse de esto sabiendo de que una corona incorruptible le espera en la eternidad. Y para eso, hermanos, corremos como cristianos. No solo el pastor o el misionero o el evangelista o aquella otra persona que esté dedicada a un ministerio específico. Cada creyente, esta es nuestra carrera y este es el ejemplo que hemos de seguir. Que nuestra vida cristiana esté basada en nuestra comunión con el Señor, pero conectando siempre en nuestra mente de que este amor debe ser reflejado también en la comunión y la convivencia cristiana. Y dejar las diferencias de lado, priorizando siempre el amor de Dios sobre cualquier, y el Evangelio sobre cualquiera de nuestros derechos y libertades. Y el Señor se encargará de nuestra recompensa. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Nos exhortas, nos animas, nos guías, Señor, a través de tu palabra. Mi Señor, y esta mañana yo te pido que por favor tu palabra se haga rema en nuestra vida. Que nos guíes en saber cómo poder aplicarla, Señor. En qué cosas abstenernos, en qué cosas ceder, pero siempre comprendiendo de que tú nos quieres hacer copartícipes del Evangelio. En todo lugar donde vayamos, Señor. Sin importar si tenemos un llamado pastoral, si tenemos un llamado al evangelismo o misionero, Señor, sin importar eso, simplemente sabiendo que tenemos un llamado a la salvación y a predicar el evangelio en todo lugar, en todo momento. Padre, quita todo obstáculo y danos la convicción para quitar todo aquello que se pueda convertir en obstáculo para que tu evangelio llegue de manera libre y accesible a toda persona, Señor. Y no solamente te lo pido para nuestra vida como iglesia, sino también, Señor, te lo pido para que tú operes en la iglesia en general, Señor. En esta ciudad, en nuestro país, en el mundo, Señor. Que exhortes a aquellos ministros que están poniendo por obstáculos, Señor, sus propios beneficios y su vanagloria, Señor. Limpia, Señor, por favor, a tu iglesia. Purifícala, Señor. Santifícala, Señor. Y permite que de verdad el evangelio sea accesible, Señor, a toda persona. Y usa a quien tú quieras, Señor, para hacer eso posible. Te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria a ti. Y gracias de verdad por tu palabra, que es a través de ella que podemos tener convicción, Señor, de la verdad.
y de cómo verdaderamente tú has delegado, Señor, involucrarnos en tu obra de una u otra manera. Te damos toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Gloria a Dios.